El componente de formación integral, social y humana presenta el cuarto Foro FISH. ¿Cómo estamos frente a la paz? Un espacio para visibilizar los procesos de formación integral, social y humana en el contexto de la reflexión sobre la paz en Colombia. El 26 de mayo, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, con el componente de formación integral, social y humana, realizó en el Paraninfo Francisco José de Caldas el cuarto Foro FISH. En este foro se fortaleció el propósito misional de la educación superior, dinamizado en un marco de flexibilidad académica, pedagógica y didáctica, entendiendo que este componente es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social mediante una educación crítica, responsable y creativa, destacando la idea de la formación de un ser humano integral, ético y solidario, con el cual se contribuirá al desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Toda la comunidad universitaria fue parte de este espacio para visibilizar los procesos de formación integral, social y humana en el contexto de la reflexión sobre la paz en Colombia. Además, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales se realizaron muestras académicas y expresiones culturales con la participación de múltiples expresiones estudiantiles. La historia es una de las disciplinas que distintas tradiciones le han reconocido ser determinante en la configuración de la conciencia colectiva de los pueblos, en la cimentación de los valores de las naciones, en el conocimiento integral de la vida y sobre todo en la formación de seres humanos que defiendan la vida. Hoy en día nuestros jóvenes no saben cuántas cordilleras tiene Colombia y confunden, por ejemplo, a Antonio Nariño con personajes de otras nacionalidades. Son la mayoría de colombianos unos enormes y protuberantes ignorantes de la historia y de la geografía de su propio país. En ese sentido, la enseñanza de la historia, la investigación de la historia en la Universidad del Cauca procura desatar esa anomia intelectual que hay en Colombia para generar conciencia crítica sobre el acontecer de este pueblo colombiano. Cumplo la función de formar historiadores y cuando hablo de formar me refiero por una parte a la enseñanza de lo que es la disciplina de las distintas épocas del desarrollo humano, las metodologías, conceptualizaciones, etcétera, pero también de formar. Yo siento que es una responsabilidad muy grande como docente formar a un ciudadano que pueda desempeñarse en la sociedad como un ser íntegro, como una persona ética, una persona motivada por lo que hace con el compromiso de aportar a la sociedad para lograr precisamente una sociedad cada vez más equitativa, una sociedad más justa, en donde todos tengamos mayores posibilidades de realizarnos como personas, de realizarnos como seres sociales y de ayudar a otros a que lo logren. En este momento me desempeño como vicerrector de investigaciones de la universidad, como usted lo ha señalado, y allí tengo un gran celo porque cada uno de los proyectos que se presentan en la vicerrectoría tengan un componente social, que los proyectos por lo menos avisoren en sus expectativas y en los resultados que haya un impacto social, que haya un elemento pues, de transformación en las comunidades y en las organizaciones, en fin, a todo lugar donde llegan los proyectos, pues que haya de pronto esa trascendencia social con los proyectos.
Yo creo que la función que uno cumple acá es la de un motivador, ¿no? De motivador en términos del rescate de la política, de la búsqueda de derechos ciertos para las personas, el tratar de encontrar una forma de gobierno mucho más amplia, que sea más directa, más ligada pues al sentir de las personas. Entonces en eso he sido un activista por las causas progresistas, he sido un activista por el socialismo si se quiere, y he sido un activista ahora por la paz, que creo que es necesario pues que nos pongamos al frente de estos trabajos, y yo estoy en este momento encargado pues del equipo que reflexiona sobre la paz en la Universidad del Cauca. El cuarto Foro Fish contó con la participación de la comunidad universitaria en el espacio para visibilizar los procesos de formación integral, social y humana, y en el contexto de la reflexión sobre la paz en Colombia. En la mañana se realizaron múltiples ponencias de orden nacional e internacional, actuando del Dr. Edgar de Jesús Velázquez Rivera, vicerrector académico de la Universidad del Cauca, Samira Díaz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Rosmary Pérez, coordinadora del componente de formación sociohumanístico, FISH, Alfonso Rafael Vuelvas Garay, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Cauca, del Dr. Roberto Rodríguez, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, de la estudiante Karina Urbano, integrante del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, del magíster Fausto Pavón, docente del componente de formación integral sociohumanística, de la estudiante Alejandra Arteaga Pomeo, representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad del Cauca. Desde España estuvieron las ponencias virtuales de Soledad Hernández Bermúdez, doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, y desde México, Pedro Tello, magíster de la Universidad UNAM de la ciudad de Morelos, y todos los profesores y estudiantes del componente de formación sociohumanística de la Universidad del Cauca. Ya en la jornada de la tarde se realizaron las muestras académicas y expresiones culturales, la presentación de experiencias y trabajos FISH en los auditorios y pasillos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Además se consolidó la sexta gratiferia, realizada en los jardines Los Geranios de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. La gratiferia unicaucana fue un espacio donde todo era gratis. No existió el dinero ni el intercambio, solo compartir. Así de simple. De esta manera culminó el cuarto encuentro FISH en la Universidad del Cauca. Estas son las memorias. Pues pienso y siempre he pensado que la formación social humanística es fundamental en cualquier profesional, y cabría decir que no solo en la Universidad del Cauca, sino en cualquier universidad, en cualquier institución educativa. Es fundamental la formación social humanística porque ella ayuda a ubicar al individuo en su contexto social, en aquel entorno en el cual como profesional él o ella se van a mover. Y en ese entorno, esa persona que es profesional de cualquier disciplina tiene que acudir a elementos que le permitan entenderse con el otro. Si ese profesional es una persona que va a ejercer un cargo de dirección, un cargo alto, un cargo administrativo, debe saber cómo llegar a sus subalternos, debe saber entender una situación que a un subalterno se le presenta, una situación problemática, una ausencia, un no comprender lo que tiene que hacer como su tarea diaria. La formación social humanística sensibiliza o debe sensibilizar al profesional para entender las diferencias de las personas con las cuales interactúa. Debe sensibilizarlo para poder actuar en su medio social comprendiendo los problemas, las dificultades, pero también para saber aprovechar
las fortalezas que hay en las personas con quienes interactúa, las ventajas que existen en el medio en que se mueve, pero también, por supuesto, las desventajas y saber que ellas se pueden superar. Esa formación social humanística hace que debe despertarle, ayudar a despertarle las habilidades que ese profesional tiene o que ese futuro profesional puede ir desarrollando para desempeñarse mejor en su sociedad y ayudar a que aquellos con quienes se tiene que relacionar dentro de su labor, dentro de sus funciones, puedan también ser más eficientes, acoplarse mejor a las condiciones del trabajo, a las condiciones de la sociedad, de la empresa o de la entidad donde se desempeñan, y con todo ello entonces tratar de que seamos mejores seres humanos, tratar de vivir, de realizar el trabajo con mayor motivación cada día y, por supuesto, tratar de ser más felices. Bien, eso es una responsabilidad de la formación universitaria. Nosotros tenemos el componente de formación integral social y humana como un eje transversal a todos los programas de pregrado de nuestra universidad, porque consideramos que es absolutamente indispensable que nuestros estudiantes tengan ese tipo de experiencias con esta formación que favorece en gran medida todos los procesos pues, que tienen que ver con la calidad ética, con la calidad profesional y la gran responsabilidad social que implica las profesiones que ellos tienen, porque una profesión siempre está vista en el entendido de que mi relación es con el otro, ¿sí? Y al servicio del otro. Pienso que es apenas lo natural que la impulsemos, creo que hace parte de todos estos ciclos de enseñanza básica. Todas las carreras y todas las disciplinas, todas las profesiones necesitamos del componente de formación integral social humanística. A pesar de que en las ciencias sociales uno podría pensar que todo tiene ese carácter y todo reviste el carácter social humanístico, pero creo que sí es necesario, por ejemplo, en cátedras como la ética, en cátedras como la teoría del Estado, en cátedras como lo que tiene que ver con la sociología. Entonces creo que finalmente el componente es básico para poder formar ciudadanos, pero no solamente ciudadanos con deberes, sino también con derechos, es decir, que sean sujetos políticos que se les pueda plantear, dijéramos, la participación en campañas, en decisiones que tienen que ver con el Estado, en fin, ¿no? Jugar un papel muy importante en lo que es la cotidianidad a partir de las instituciones y de la vida que cada uno haga, pues es importante en estos contextos, y eso lo hace el componente social humanística. Entonces yo creo que es muy necesario, es básico. Ahora que tenemos pues este componente en todas las carreras, pues es necesario continuarlo, pero si no lo tuviéramos, de todas maneras esos contenidos tenemos que asumirlos pues de alguna forma en todos los programas y en todas las carreras, tanto de pregrado como de posgrado. La Universidad del Cauca, desde sus inicios, ha procurado ofrecer una formación integral a todos sus estudiantes. En cada tiempo han variado las intensidades de esa formación, han variado los estilos, pero permanece en la Universidad del Cauca ese halo, esa perspectiva filosófica de formar un individuo integral. Entendemos por la formación integral del individuo aquella oferta educativa que le posibilita a los individuos tener una visión universal, ser capaz de entenderse en el universo, en el continente, en el país, en la región, en el municipio, en la familia, en la cuadra, en el barrio, y a su vez ser capaz de conectar esas dimensiones micros a las constelaciones universales. Obviamente en el marco de un catálogo de valores que tienen que ver, por ejemplo, con una cultura civilista, una cultura democrática, una cultura laica, un pensamiento crítico, una perspectiva filosófica que se le permita al profesional, independientemente de su área de conocimiento, aceptar las diferencias,
aceptar las diferencias sexuales, aceptar las diferencias culturales, raciales, éticas, políticas y filosóficas, y entender que quien piensa o se comporta de manera distinta a la nuestra no es nuestro enemigo, es nuestro congénere, y le debemos respetar todos sus derechos y obviamente su vida. La formación integral social y humana, entonces, no es un adendo, no es una costura, no son cursos de relleno, no son cursos para escampar o mejorar el promedio de los estudiantes, no son cursos que se le otorgan a profesores para llenarles la labor académica, no es eso. Nuestros cursos del componente FIS tienen tanta importancia como las materias de los núcleos básicos de formación propiamente dicha. Queremos, en consecuencia, permanentemente mejorar la oferta en términos de calidad y cantidad del componente FIS. El concepto de paz es un concepto polisémico, es un concepto subjetivo, es un concepto ideológico, es un concepto dubitativo, es un concepto maleable, es un concepto que permite múltiples acercamientos hermenéuticos, múltiples comprensiones. Sin embargo, es preciso señalar que la ausencia de la paz tiene a Colombia y a otros países del mundo en situaciones realmente críticas, donde está en riesgo, por ejemplo, la seguridad alimentaria, donde hay consecuencias letales en términos de los miles y en algunos casos millones de víctimas fatales por la ausencia de la paz, la degradación del ambiente, la degradación de las condiciones de vida, como secuelas tangibles de la ausencia de la paz. Podríamos entonces aventurar algunas características de la paz, no definirla, sino caracterizarla. Desde mi punto de vista, la paz debe ser sinónimo de certidumbre para que las familias nunca pasen hambre con sus hijos. La paz debe estar asociada a la igualdad de oportunidades. La paz tiene que estar asociada a comportamientos políticos ligados a la tolerancia, a la civilidad, a la democracia, al pensamiento crítico. Es enemigo de la paz, por ejemplo, el fundamentalismo ideológico y el fundamentalismo ideológico y religioso son enemigos acérrimos de la paz. Son enemigos de la paz, por ejemplo, en nuestro caso colombiano, quiero decir, la corrupción, las múltiples expresiones de violencia, la alienación, la desideologización, la ausencia de una auténtica participación democrática a la ciudadanía en los procesos políticos que le atañen. Hay violencia física y hay violencia simbólica, hay violencia material y hay violencia psicológica. Esos cuatro aspectos vulneran, alteran y amenazan unas condiciones de paz. Y existen distintas concepciones de paz. La paz romana, la paz del aniquilamiento del adversario, la paz de los sepulcros que tanto le gusta a los de la extrema derecha, la paz mediada por reformas estructurales del statu quo, la paz ligada a procesos de incorporación de los actores protagónicos de la violencia. En ese sentido, somos desconfiados en definir la paz y preferimos caracterizarla. Colombia debe transitar
hacia la construcción de unas condiciones objetivas y subjetivas que le permitan en el mediano y largo plazo construir un ambiente de paz que lo diferencie ostensiblemente de las demás culturas. La paz es, por supuesto, pues el bien más supremo, la búsqueda más suprema de cada ciudadano. Eso nos permite vivir en sana convivencia, nos permite vivir con la dignidad que merece cada ser humano. La paz nos permite vivir en unas condiciones pues, de respeto y de valoración de lo que cada uno de los seres de este planeta hace en la vida. Colombia está urgida de paz, hemos tenido unos espacios favorables a la paz y creo que es necesario como sociedad y como pueblo, como nación, construir nosotros como académicos, como responsables también una cantidad de procesos que subyacen, favorecer esas dinámicas que están alrededor de la paz, porque al favorecerlas sabemos pues que estamos construyendo país, al favorecerlas sabemos que estamos construyendo la paz y la armonía pues que necesita todo el pueblo y la nación colombiana pues para vivir con la dignidad que requiere. Bueno, en términos generales, nosotros creemos que la paz es la construcción de una democracia más directa. O sea, yo pienso que la paz no es solamente firmar un acuerdo con los armados, silenciar los fusiles, eso debe ser parte, ¿no?, de la lógica de la paz. Incluso creo que ni siquiera es tampoco hacer algunas construcciones que planteen, por ejemplo, la solución a problemas socialmente relevantes, eso también debe hacer parte de la paz, pero creo que la paz es un problema político. Para mí que la paz es la definición de un Estado distinto al que tenemos, con una clase dirigente o gobernante pues que sea diferente a la que tenemos, con unas definiciones de política pública que sean distintas a las que tenemos, pero no estoy hablando tampoco, claro, de un Estado ideal o de una clase política ideal, de unas políticas ideales, sino básicamente de ampliación de la democracia, que lo que tenemos hoy sea pues continúe existiendo, pero vaya más allá, ¿no? Y creo entonces que esa democracia construida no tanto a partir de representantes elegidos por el pueblo, sino la democracia construida por el propio pueblo, ¿no?, el poder popular que debe existir, creo que esa es la verdadera paz. Creo que en el fondo no se trata de que una delegación del gobierno, una delegación de unos armados nos digan que ya firmaron y que entonces van a silenciar los fusiles y que ahora se vuelven políticos y entonces no van a disparar. Creo que eso es parte, pero eso es muy poco. Yo creo que en el fondo lo que tendríamos que decirles, hombre, ¿por qué no nos devuelven el poder a las estructuras, digamos, societarias de las comunidades? ¿Por qué no nos permiten que participemos, pero no solamente para ratificar las decisiones que ellos tomen, sino que nosotros podamos incidir en la construcción de programas y tomar las decisiones nosotros mismos en pequeñas comunidades, en grupos cerrados, que se liguen, ¿no?, a partir de las redes? Ahora eso debe ser mucho más claro, y que se liguen y que se pueda hablar, por ejemplo, de una postura local en términos de política frente a cualquier problema, o que se pueda hablar de una postura regional o departamental frente a cualquier problema, y por qué no a nivel nacional, ¿no? Entonces pienso que la paz no es solo contar pues con un orden público tranquilo, con una posibilidad de hacer cosas dentro de la civilidad. Creo que eso es necesario, pero creo que esto debe llevarnos más allá. No se puede quedar en leyes, no se puede quedar en construcciones ideales. Tampoco vamos a llegar pues a plantear que la paz lo es todo y que entonces aquí para poder vivir en paz tendríamos que cambiar hasta el ser humano mismo. No, pues pienso que lo que se puede hacer, lo lograble en política, hay que hablar de lo lograble y no de lo deseable. Lo que se puede lograr es una democracia más directa, una democracia profunda, una democracia que sea construida por la gente y ejercida por la propia gente. Esa es mi idea de paz. Estamos en un momento único, en un momento irrepetible, en un momento pues que nos puede señalar el fin de un conflicto
nos puede señalar igualmente una ruta nueva para el país, un cambio profundo para el país, es decir, que el siglo XXI tenga el componente de la paz para Colombia sería un hito histórico de un gran significado, no solamente para Colombia, sino también para el mundo entero, porque el mundo tiene los ojos puestos sobre Colombia por la cantidad de situaciones que hemos vivido, atravesados por la violencia, atravesados por los conflictos y atravesados pues por otros fenómenos que se han ido pegando a las situaciones de conflicto. Entonces es una oportunidad única que nos permitirá como pueblo demostrar la gran capacidad y el gran potencial que tiene la sociedad colombiana para reconstruirse, revalorarse y redignificarse. Bueno, ya por último, aunque en toda esta entrevista hemos tratado los temas y ya se han explicado de una manera general, ¿no? Pero ¿cómo cree usted que puede aportar a la paz? Pues aporto la paz desde mi trabajo, con un trabajo responsable, con un trabajo digno, con un trabajo que es transparente, generando pues las condiciones para que cada uno de los proyectos de investigación, que es mi ocupación en este momento, que cada uno de los proyectos, que cada una de las divisiones que están acá en esta dependencia estén adscritas a este concepto de paz desde una manera concreta, de una manera sólida, que cada una de las acciones pues se pueda verificar como un acto en el que el respeto, la tolerancia, la valoración, en fin, todo lo que encierra el concepto de paz estén presentes en cada uno de los gestos y acciones que hacemos aquí en nuestro día a día, y que los proyectos por supuesto tengan ese componente de transformación y de intervención favorable a cada una de las sociedades hasta donde llegan nuestros proyectos y las comunidades donde nuestros proyectos llegan. Ese pues creo yo que sería como el compromiso más explícito, aparte pues del compromiso que tenemos como académicos, como universitarios y como investigadores de contribuir al desarrollo de esta nación que tanto lo requiere y que tanto lo necesita y que es una urgencia. Creo que estamos esperanzados, estamos optimistas, ¿no? Pero estamos creyendo que este proceso de paz ya ha empezado a generarnos algunos beneficios, algunas bondades, debe generarnos muchas más, pero también sabemos de los obstáculos que hay, también sabemos de los problemas, así que nuestro optimismo es relativo, nuestro entusiasmo es relativo, no somos ingenuos, no caemos pues en la visión de creer entonces pues que aquí está la panacea para toda la solución de los problemas comunitarios. No, pienso que nosotros frente a la paz estamos hoy en una buena posibilidad de construir un país distinto, pero entiendo también que no va a ser fácil y que eso va a durar un tiempo que supone uno fácilmente puede llegar a los 15 o 20 años. Pienso que a mediano plazo, es decir, pienso que en primer lugar a muy corto plazo, en el primer año, sobre todo en departamentos como el Cauca, se deben ver lo que se llaman las victorias tempranas de la paz, que así los ha llamado el gobierno y las FARC. Y ese primer año puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso del proceso de paz. Pero creo que de ahí en adelante, a partir de esas victorias tempranas de la paz, se van a ir ampliando los radios de acción a ciudades más intermedias, porque se va a empezar con pequeños pueblos, hasta después cubrir ciudades intermedias, capitales de departamento, y después, por último, llegar a las capitales más grandes de Colombia y cubrir todo el país. Pero entiendo, eso es un proceso que no es fácil, que cuesta mucho dinero, que exige la participación de todos, incluso la participación de la comunidad internacional. Entonces, poner de acuerdo a todos estos actores políticos pues no va a ser una cosa que la podamos hacer de la noche a la mañana. Creo entonces que tenemos que conservar el optimismo en la voluntad, a pesar de que tengamos un relativo optimismo en la inteligencia, porque son muchos los obstáculos que hay que derrotar, pero bueno, si otros países lo han hecho, ¿por qué Colombia no? Lo primero que hay que señalar es que la construcción de la paz
no es un asunto exclusivo de las élites burocráticas de este país, de la lumpenburguesía que direcciona y dirige y mangonea el poder en Colombia. Tampoco la paz es un favor que nos hagan los actores armados al margen de la ley. La paz tiene que ser un compromiso de la ciudadanía colombiana, de todas y de todos. La paz no es monopolio de un actor específico. Lo que ocurre es que por efectos de la polarización que vive este país, hay dos grandes posiciones. En el seno de la derecha, una posición de la extrema derecha ultramontana, escolástica, retrógrada, que transpira por todos sus poros narcotráfico, sangre, saliva y sudor de los miles de víctimas ligadas a las salidas violentas. Ellos creen que se resuelve el problema de la guerra, que se alcanza la paz avasallando y aniquilando, pulverizando al enemigo que ellos consideran. En ese mismo espectro de la derecha colombiana hay una derecha reformista. Esa derecha reformista es la que lidera el actual presidente de Colombia y algunos personajes, y de allí su insistencia en los diálogos de paz con algunas organizaciones guerrilleras. En el seno de los demás espectros ideológicos políticos encontramos posiciones dubitativas, maximalistas, ortodoxas, aquellas, por ejemplo, que hicieron del marxismo un acto de fe, una camisa de fuerza, una capilla doctrinera, y que aún creen que pueden llegar a la Plaza de Bolívar con las armas al hombro. También están aquellas posiciones en ese espectro que no quieren saber absolutamente nada de estos episodios, que actúan de manera irresponsable, que no participan. La no participación en estos apoyos que deben existir a los procesos de paz es un acto de irresponsabilidad política frente al país. La ciudadanía debemos apoyar los procesos de paz. No digo que estoy apoyando al presidente Santos, digo que estoy apoyando los procesos de paz, que es una cuestión totalmente distinta. En ese sentido, las universidades, donde supuestamente nos congregamos las élites intelectuales de cada región, somos éticamente los que estamos obligados a arrojar luces intelectuales sobre cómo deben conducirse estos procesos de construcción colectiva de la paz. La paz también arranca por la superación de nuestras taras y hábitos cotidianos, desde no respetar una fila, desde cometer actos pequeños de corrupción como llevarle un pan o un helado a un funcionario para que nos atienda bien y de primero. Todo ese tipo de situaciones pueden verse en espiral, y todo eso incide en un enrarecimiento del ambiente cultural político colombiano. Bueno, nosotros estamos aportando la paz desde diferentes formas. Yo he planteado acá con otros compañeros que construyamos una agenda universitaria por la paz. Ya tenemos adelantado mucho de que será probablemente un texto, ¿no?, en donde le sugerimos, porque no va a ser una imposición, en donde nosotros como grupo de paz acá de la universidad, otros decanos, otros profesores y yo, le vamos a sugerir a la comunidad universitaria que a partir de ese texto, que le llamamos así, Agenda de Paz Universitaria para la Paz, a partir de ese texto entonces construyamos más iniciativas, hagamos más cosas, planteemos soluciones a muchos problemas. Yo creo que esa agenda tiene que tener unas partes muy claras, ¿no? Por ejemplo, debe tener, si vamos a hablar de solución al conflicto armado, creo que es lógico que también tratemos
es decir, y esa solución de conflicto armado nos lleva a problemas sociales, pero creo que es también parte, los conflictos internos de la Universidad del Cauca también deben ser trabajados allí y solucionados, porque no podemos hablar de paz afuera cuando de pronto existen confrontaciones acá adentro. Entonces creo que ahí es importante que tanto estudiantes como profesores, como el personal administrativo, pues escribamos sobre los conflictos que hemos tenido y la forma de solución, y al mismo tiempo nos liguemos a estas otras expectativas que tiene la comunidad de Popayán, del Cauca y del suroccidente, para plantear soluciones y más que soluciones, incluso para construir los borradores de lo que deben ser las políticas públicas para la paz. Entonces yo llego hasta allá, ¿no? Entonces creo que en estos meses de agosto, septiembre ya tenemos que entregar ese documento. Ese será un aporte que hacemos en concreto pues desde la universidad para introducirnos, como le digo, a partir de ahí introducirse en un debate, porque no, pues sabemos que no vamos a recoger todas las cosas, pero bueno, a partir de allí podríamos decir, bueno, hay una visión institucional. Y fuera de eso, pues somos voceros de la paz, somos activistas por la paz en todos los espacios. Entonces yo me he movido a nivel nacional y ahora voy a ir incluso a una ponencia a nivel internacional en donde vamos a hablar de la paz, la construcción de paz en el Cauca. Cómo se debe hacer, qué es lo que hay que hacer, por qué se puede, por qué no se puede, qué pasa con los planes de desarrollo del actual alcalde y del actual gobernador, y cómo ligamos todo eso en una propuesta que le diga al mundo, bueno, el Cauca vive en una gran paradoja, ¿no? Es decir, tenemos todas las riquezas a nivel de los recursos naturales, tenemos muchos elementos que pueden servirnos para mejorar la vida, pero sin embargo tenemos una gran cantidad de personas que se mueren en la pobreza más absoluta. Entonces esa paradoja, esa contradicción o esa maldición socioeconómica es lo que ocurre cuando se toman visiones como las del extractivismo, como la política agroindustrial, que se le entrega todo al capital nacional y extranjero sin reparar en las causas, en los impactos que tiene esto en la comunidad. Entonces creo que el aporte de la paz es como difundir todas estas cosas, hablarlas, escribir sobre ellas y finalmente pues sumarnos a las campañas ciudadanas que se convoquen, ¿no? Es eso. Alma ciencia, tus hijos hoy vienen a mullir de coronas tu altar, en ofrenda la dulce esperanza con que arrullas el arduo pensar. Alma ciencia, tus hijos hoy vienen a mullir de coronas tu altar, en ofrenda la dulce esperanza con que arrullas el arduo pensar. Tú confieres invicta nobleza y ante el paria doblegas al rey. Solo un canon regula tus ritos, la desnuda verdad es tu ley. Tú confieres invicta nobleza y ante el paria doblegas al rey. Solo un canon regula tus ritos, la desnuda verdad es tu ley.